Me llamo Miguel Álvarez de Carvalho, tengo 39 años y soy sacerdote de la Iglesia Católica Romana. Morí. Esto no es una metáfora, no es una expresión religiosa. Estuve clínicamente muerto durante unos minutos. Los cardiólogos lo llamaron un milagro. Los psicólogos, una alucinación. Pero sé exactamente lo que fue. Y cuando regresé, todo lo que creía saber sobre Dios, sobre la fe y especialmente sobre las iglesias, cambió por completo. Cambió tan radicalmente que nunca más pude fingir ser normal. Esa mañana fue normal. Como cualquier otro jueves. Estaba en la sacristía, poniéndome la sotana, repasando las cuentas del rosario que llevo desde mi ordenación, repasando mentalmente el libreto de la misa, los himnos que se cantarían, las lecturas que se proclamarían, la homilía que había preparado con tanto esmero la noche anterior. Había unos 60 fieles esperando al otro lado de la puerta. Era rutina, sagrada rutina, hasta que llegó. Una profunda opresión en el pecho. No era un dolor repentino como en las películas, era algo más insidioso, como si algo me aplastara desde dentro, como si mi corazón simplemente hubiera decidido dejar de latir sin previo aviso. Intenté respirar hondo, y no pude. Mi cuerpo se enfrió al instante. Mis manos empezaron a temblar incontrolablemente. Mi visión se oscureció por los bordes, como si alguien cerrara las cortinas de una habitación. Recuerdo haber pensado, esto no puede estar pasando ahora. Un último pensamiento consciente cruzó mi mente. Aquí no, así no. Lo último que vi fue el crucifijo en la pared de la sacristía. Ese crucifijo que había contemplado miles de veces. Cristo con los brazos abiertos. Ese rostro de sufrimiento y amor a la vez. Mis ojos se clavaron en él, mientras todo empezaba a desaparecer. Después, todo se oscureció. No hubo transición. No hubo una oscuridad gradual. Fue como si alguien apagara la luz. Todo negro. Silencio absoluto. Y entonces, nada. Y es en esta nada donde todo comienza. No sentí mi cuerpo golpear el suelo. No sentí el impacto. No sentí las manos de la enfermera de guardia en la sacristía sujetándome. No sentí nada de eso porque, simple y brutalmente, ya no estaba allí. Me habían sacado de allí como si alguien me hubiera quitado una alfombra de debajo de los pies. No había dolor. No había peso corporal. No había limitación en la carne. Fue como despertar de un sueño extremadamente pesado y darme cuenta de que por fin podía ver. Y lo primero que me impactó fue la paz. Una paz absurda. Una paz imposible. Una paz que no puedo explicar con palabras humanas porque no existe una palabra para describirla. No era solo el alivio de estar vivo, ni la comodidad física. Fue como si todo el miedo que había cargado durante 39 años me hubiera sido arrebatado de golpe. Toda la ansiedad acumulada desde la infancia, toda la culpa que callé en el confesionario, toda la inseguridad de ser sacerdote, de representar a Dios, de ser juzgado como un supuesto hombre de Dios. Todo eso desapareció, se evaporó, como si nunca hubiera existido. No tenía cuerpo, pero tenía plena conciencia, una conciencia más clara que la que había tenido en vida. No era solo ser consciente de mis pensamientos, era ser consciente de todo simultáneamente, mi propia existencia, la realidad que me rodeaba, la presencia de algo mucho más grande que yo, una conciencia envuelta por algo que solo puedo llamar presencia viva. Todavía no era Dios, o quizás sí, pero de una manera tan diferente a lo que me habían enseñado que me llevó tiempo comprenderlo. Era como estar dentro de un abrazo sin brazos, como estar a salvo en un lugar donde la seguridad no era conceptual, era absoluta. En ese estado, comprendí algo al instante, sin que nadie me lo explicara, sin necesidad de razonar. Estaba muerto.
no como una idea aterradora que me causara pánico, muerto como un hecho simple e innegable, como saber que el cielo es azul o que el agua es húmeda. Y, curiosamente, esto no me causó pánico. No había desesperación. Había una sensación de verdad absoluta, una realidad mucho más sólida, mucho más real que el mundo físico que había dejado atrás. Era como ver por fin con las gafas adecuadas después de toda una vida usando las equivocadas. La oscuridad que me envolvía empezó a hacerse más profunda. Sentía como si viviera en una cueva infinita, pero una cueva con textura, con densidad, con vida de alguna manera. No estaba vacía. No era la nada que imaginábamos de niños. Era una oscuridad viva y palpitante, como si respirara a mi alrededor. Y en medio de esa oscuridad surgió una vibración. No era un sonido común que se oye con los oídos. Era una vibración que lo impregnaba todo. Impregnaba esa oscuridad. Impregnaba mi propia esencia. Era como si el universo entero vibrara a una frecuencia que por fin podía percibir. Esa vibración parecía alinearme. Como afinar un instrumento desafinado, estaba ajustando algo que siempre había estado desequilibrado dentro de mí. Algo que había cargado durante 39 años sin saber que estaba desalineado. Sentía como si mis estructuras internas, las que no son físicas, las que nadie puede diseccionar en un cuerpo, se recalibraran. Y a veces era doloroso, pero era necesario. Era como ese dentista al que temes pero sabes que debes ir. Como esa cirugía que dolerá pero sanará. Y fue en ese estado de completa lucidez extracorpórea que algo empezó a revelarse. No como imágenes nítidas y cinematográficas, no como una película que se proyectaba en mi mente, sino como comprensiones directas, verdades que simplemente existían, que no necesitaban explicación porque formaban parte de la realidad que experimentaba. Era como conocer los colores sin haber visto jamás un color, como conocer la música sin haber escuchado jamás una nota. Era un conocimiento que trascendía el lenguaje. Uno de ellos me golpeó como un puñetazo. Gran parte de lo que llamamos fe, religión o devoción no es más que una construcción humana que intenta controlar lo divino. Esta comprensión no vino con juicio divino, no vino con ira ni condenación, vino con una profunda tristeza que pareció traspasar el corazón mismo de Dios. Una tristeza que aún no comprendía del todo, pero parecía la tristeza de un padre que ve a su hijo malinterpretar sus propias instrucciones, de un artista que ve su obra destruida por quienes deberían protegerla. Todavía no había visto nada, no había escuchado mensajes en el sentido clásico, pero sabía que algo estaba a punto de revelarse, algo difícil, algo que afectaría directamente lo que había defendido, predicado y representado durante todos estos años como sacerdote. La oscuridad a mi alrededor comenzó a abrirse como una rosa que florece al amanecer. No hubo una luz repentina que hiriera mi conciencia. Ninguna explosión luminosa de efectos especiales. Era algo mucho más solemne, mucho más sagrado. Capas invisibles se desprendían una a una. Era como si se eliminaran capas de realidad para que pudiera ver más allá de la superficie, más allá de la ilusión, más allá de lo que todos hemos aprendido a aceptar como normal. Al ocurrir esta apertura, comencé a ver no con los ojos, porque no lo sabía, sino con mi propia conciencia, con mi alma, y algo apareció ante mí que reconocí de inmediato, aunque nunca lo había visto así: la iglesia. No una parroquia específica, ni la iglesia donde era sacerdote, ni una sola denominación, ni católicos contra evangélicos contra protestantes. Era la iglesia como realidad espiritual, como un cuerpo vivo y palpitante que existía más allá del tiempo, la geografía y la política. Era demasiado hermoso para describirlo y al mismo tiempo demasiado perturbador para permanecer en paz
mientras lo observaba. Vi estructuras enormes, grandiosas e impresionantes que rozaban el cielo. Altares lujosos de oro reluciente. Templos inmensos donde se reunían miles de personas. Voces de multitudes cantando en perfecta armonía. Rituales que sucedían sin cesar, día tras día, siglo tras siglo. Desde afuera, todo parecía estar vivo. Parecía activo. Parecía organizado. Parecía sagrado. Era como ver un árbol frondoso afuera, con ramas llenas de hojas verdes, con pájaros cantando en él. Era magnífico. Era exactamente lo que se esperaría de una obra hecha para Dios. Pero cuando mi percepción atravesó la superficie, cuando finalmente pude ver más allá de ese brillo exterior, lo que yacía dentro estaba en muchos lugares. Vacío. No un vacío total. Es importante aclarar esto porque mucha gente lo malinterpretará. Aún había fe verdadera en algunos rincones. Aún había almas genuinamente sinceras que buscaban a Dios. Aún había sacerdotes, pastores y fieles que amaban a Dios de corazón. Pero estas luces eran como pequeñas velas que intentaban sobrevivir dentro de estructuras espiritualmente debilitadas. Como pequeñas llamas de verdad, rodeadas de un océano de rituales vacíos. Y eso dolía. Dolía como ningún dolor físico podría. Entonces llegó el primer mensaje verdadero, no como una voz audible que atravesaba el aire, sino como una certeza grabada en mi conciencia. Como si alguien hubiera escrito a fuego en mi corazón, y esas palabras jamás podrían ser borradas por nada en este universo. Muchas iglesias hablan en mi nombre, pero ya no me escuchan. Esa frase me cayó como un peso, como una piedra que cae en un lago profundo. No fue una acusación airada, no fue un grito de ira divina, fue más bien un susurro cansado, como alguien que lleva siglos intentando hablar y finalmente se da cuenta de que nadie lo escucha. Comprendí de inmediato el significado completo de esa frase. No se trataba de una herejía explícita, ni de un abandono total de la doctrina sagrada. Era algo mucho más sutil, mucho más peligroso, porque lo peligroso es lo que no se puede ver ni nombrar. Era la sustitución gradual, lenta e imperceptible de la presencia viva de Dios por el mantenimiento de la institución. Era como reemplazar a una persona viva por una estatua suya, y, con el tiempo, todos olvidamos que solo era piedra y mármol, que nunca fue la persona real. Vi a líderes religiosos más preocupados por la cantidad de fieles que por el verdadero estado de sus almas. Escuché discursos moldeados, procesados y ajustados para complacer en lugar de convertir genuinamente. Sentí que el miedo a perder fieles, miedo a vaciar las bancas, miedo a parecer anticuado, miedo a ser rechazado, hablaba mucho más fuerte que un verdadero compromiso con toda la verdad. Vi cómo el Evangelio se suavizaba, se recortaba, se adaptaba cuidadosamente para no ofender a nadie. Vi verdades silenciadas por su potencial polémico. Vi cómo se llamaba a la riqueza una bendición. Vi cómo se llamaba al poder liderazgo. Vi cómo se llamaba a las concesiones sabiduría. Y lo que más me dolió, y aquí tengo que ser sincero conmigo mismo, fue darme cuenta de que ya había participado en esto. Sin darme cuenta, sin siquiera saber que lo estaba haciendo. ¿Cuántas veces había suavizado un mensaje para no ofender al obispo? ¿Cuántas veces había elegido las palabras adecuadas para mantener la paz institucional en lugar de decir toda la verdad? ¿Cuántas veces había hecho concesiones silenciosas que en ese momento parecían pequeñas, pero que, sumadas, crearon un cuerpo totalmente diferente al que Cristo deseaba? Me veía reflejado en eso, y fue terrible verlo. Entonces la perspectiva cambió de nuevo, y se me mostraron cosas aún más difíciles de digerir.
Vi a líderes religiosos usar el nombre de Dios como escudo para proteger su ego. Vi a hombres que hablaban en nombre de Cristo, pero que en realidad estaban construyendo imperios, legados y poder personal. Vi cómo la autoridad espiritual se usaba deliberadamente para controlar, manipular y silenciar a quienes cuestionaban. Vi a personas que deberían haber sido pastores comportándose como dictadores espirituales. Vi abusos cuidadosamente encubiertos en nombre de la imagen de la Iglesia. Vi pecados graves gestionados con mucho más cuidado institucional, mucho más preocupación por cómo afectarían a la reputación que con un genuino interés por las víctimas. Vi acuerdos entre bastidores. Vi víctimas silenciadas. Vi a los agresores transferidos a otras ciudades, otras diócesis, otras iglesias. Vi la maquinaria institucional funcionando para protegerse a sí misma, no para proteger a los inocentes. Y entonces llegó el mensaje de nuevo, esta vez duro, directo, sin lugar a distorsiones. Lo que se esconde en mi nombre clama justicia ante mí. En ese momento comprendí algo que nunca había comprendido con tanta claridad. El mayor escándalo no es el pecado en sí, porque Dios conoce el corazón humano. Dios sabe que todos somos frágiles. Todos tenemos deseos. Todos somos capaces de caer. El mayor escándalo es la falsedad espiritual, la pretensión de santidad mientras se reprime la verdad. Es quien predica el amor mientras practica discretamente el odio. Es quien habla de pureza mientras comete abominaciones en secreto. Es quien condena a otros por los mismos pecados que él comete en secreto. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. La ilusión de que las estructuras que ayudaba a mantener tenían una importancia trascendental, que estaban por encima de toda crítica, que simplemente aceptarlas porque así se ha hecho siempre, era el camino correcto. Quedó claro que las estructuras fueron creadas por hombres pecadores, y por lo tanto, portaban la naturaleza del pecado humano, amplificada por el poder institucional. Entonces, como una cámara que se aleja del vasto paisaje para enfocar detalles específicos, la visión cambió de nuevo. Ya no veía las estructuras gigantescas. Veía personas, individuos, almas. Empecé a ver creyentes comunes, personas sencillas y humildes, arrodilladas en los bancos de la iglesia. Muchos oraban con genuina sinceridad. Muchos anhelaban a Dios con una pureza indescriptible. Ancianas temblando mientras oraban. Niños que aún conservaban ese brillo en los ojos que sugería inocencia. Personas que habían salido de situaciones terribles, derrotadas por la vida, buscando cualquier cosa que pudiera restaurar sus almas. Pero sobre muchos de ellos había algo que pude ver claramente con esta nueva comprensión. Una especie de niebla gris, como un bloqueo invisible, como si algo impidiera que la gracia de Dios llegara plenamente a esos corazones. Buscaban de verdad. Sus corazones estaban abiertos, pero no se les guiaba a las profundidades. No aprendían a ahondar en la verdad divina. En cambio, recibían una regla tras otra. Recibieron rutinas religiosas vacías. Recibieron obligaciones que debían cumplir para evitar el castigo. Pero nunca se les enseñó a escuchar verdaderamente a Dios, a tener una relación viva, palpitante y dinámica con Dios. Y en ese momento, otra verdad se impuso a mí con la fuerza de un huracán. Mi pueblo tiene hambre, pero solo le dan de comer migajas. Esto me dolió profundamente, porque siempre creí sinceramente que estaba alimentando al rebaño, que hacía lo mejor que podía con las herramientas que tenía, que los sacramentos, las misas, los rituales nutrían genuinamente las almas. Pero allí vi con dolorosa claridad que muchas veces estábamos entregando fórmulas prefabricadas donde debería haber un encuentro transformador con lo divino. Estábamos entregando miedo
donde debería haber una auténtica transformación del alma. Estábamos entregando culpa y vergüenza, donde debería haber un verdadero arrepentimiento y una sanación profunda. No fue una condena furiosa, para nada. Fue una tristeza santa. La tristeza que siente un padre al ver a un hijo con un potencial inmenso desperdiciando su vida. Una tristeza que no busca castigar, sino restaurar. Una tristeza que nace del amor. La visión continuó profundizándose, revelando dimensiones aún más inquietantes de la realidad espiritual de las iglesias. Vi algo que antes no había podido ver plenamente. Las iglesias se estaban convirtiendo en escenarios. Literalmente, escenarios de teatro. Los altares que deberían ser puntos de encuentro con lo sagrado se estaban convirtiendo en vitrinas. Exhibiciones de estilo, elegancia y sofisticación. Los sermones se habían convertido en representaciones científicamente moldeadas, diseñadas para conmover emocionalmente al público, manipular sus sentimientos y crear experiencias que hicieran que la gente regresara la semana siguiente. Pero no para confrontar, no para desafiar, no para transformar radicalmente. Vi un evangelio completamente vaciado de su esencia, un evangelio sin cruz, un Cristo sin sufrimiento, una fe cómoda, sin exigencias, una religión que prometía que Dios quiere que seas rico, que siempre seas feliz, que tenga éxito, poder e influencia. Una fe que no exige una renuncia genuina, que no exige la muerte del ego, que no exige un cambio profundo en las prioridades de la vida. Una fe que no exige morir a uno mismo, que es exactamente lo que Cristo pidió cuando dijo, «Niéguense a sí mismos». Y en ese momento, la presencia que me rodeaba era firme, absolutamente clara, sin agresividad, pero tampoco suavizando la verdad con ninguna dosis de falsa esperanza. Donde no hay cruz, no hay resurrección. En ese momento me di cuenta de lo paralizados que estamos, los líderes religiosos, por el miedo. Un miedo profundo y constante a perder a la gente si decimos toda la verdad. Miedo a vaciar las bancas. Miedo a que la congregación se levante y se vaya cuando decimos algo desafiante. Miedo a ser rechazados por nuestros propios fieles. Miedo a parecer anticuados. Miedo a perder poder. Y debido a este miedo, ofrecemos un cristianismo diluido. Un cristianismo que consuela, que hace que las personas se sientan bien consigo mismas, que promete bendiciones materiales y fácil acceso al cielo, pero un cristianismo que no transforma, que no cambia los corazones, que no rompe con los viejos patrones de egoísmo y la búsqueda de poder. La visión se amplió para mostrar algo que quizás fue la consecuencia más trágica de todo. Vi la confusión espiritual extendiéndose como una plaga. Vi a la gente saltando de iglesia en iglesia, de doctrina en doctrina, de líder en líder, como si estuvieran en un mercado buscando la mejor oferta, buscando experiencias emocionales, buscando señales y milagros que validaran su fe, buscando emociones que demostraran que Dios era real y estaba con ellos. Y esta hambre, esta sed genuina, estaba siendo explotada sistemáticamente. Vi cómo muchas instituciones religiosas explotaron deliberadamente esta sed espiritual insaciable para mantener el control sobre la gente. Control a través del miedo. El miedo a que si abandonabas esa comunidad específica, Dios te abandonaría. Control a través de promesas vacías. Promesas que nunca se cumplieron del todo, pero que hicieron esperar a la gente. Control a través de la culpa. Una culpa cultivada y alimentada porque las personas culpables y avergonzadas tienden a ser sumisas. Y el mensaje volvió a llegar, esta vez casi como un lamento, como quien ama profundamente lamentando algo que ya no puede evitar. Mi pueblo me busca, pero solo encuentra hombres. Esa frase dolió porque no era una acusación genérica y vaga. Era la observación específica de una realidad. En muchos lugares,
Dios había sido reemplazado por la figura carismática del líder. La autoridad espiritual dejó de apuntar hacia arriba, hacia Dios, y comenzó a apuntar hacia adentro, hacia sí misma, hacia la figura del pastor, el sacerdote, el profeta que tiene las respuestas. Vi a gente defendiendo a sus líderes religiosos con mucho más fervor que el Evangelio de Cristo. Vi cómo se minimizaban o excusaban errores graves, porque fue el hombre de Dios quien los cometió. Vi conciencias silenciadas en nombre de la obediencia ciega. Vi a gente abandonando su propia intuición espiritual, porque la autoridad de la institución decía que la intuición provenía del diablo. Y en ese momento comprendí algo que nunca antes había entendido con tanta claridad. La obediencia que anula la conciencia no viene de Dios. Punto. Dios nunca te pide que abandones tu sentido del bien y del mal. Dios nunca te pide que te conviertas en una marioneta en manos de un hombre. Dios nunca obra contra el libre albedrío. Dios respeta tu conciencia más que cualquier institución humana. Fue entonces cuando algo cambió en la calidad de toda la experiencia. Por primera vez, sentí claramente la presencia de Cristo. No como una imagen pintada en una catedral, no como una figura distante observando desde lejos, sino como una conciencia viva, como una presencia tangible, como un amor a la vez todopoderoso y profundamente vulnerable, dolorosamente amoroso. Lo que más me impactó no fue el poder divino manifestado de forma espectacular. No fue la gloria celestial, ni una voz atronadora. No fue ninguno de los clichés que imaginé. Lo que más me impactó fue una profunda tristeza. Una tristeza que no era desesperación ni depresión, sino la tristeza que provenía de alguien que ama profunda e infinitamente y ve ese amor siendo malinterpretado, distorsionado, usado como justificación para cosas que nunca pidió. Esa tristeza que siente una madre cuando ve a su amado hijo autolesionarse emocionalmente al malinterpretar lo que siempre intentó enseñarle. Sin palabras, porque allí no hacían falta palabras, me hizo comprender algo fundamental. No abandoné mi iglesia, pero muchas personas me obligaron a salir de ella. Esta comprensión me estremeció porque Cristo no estaba allí, en el trono divino, lanzando rayos de castigo. Estaba fuera de la institución, llamando a la puerta, esperando pacientemente ser escuchado de nuevo, esperando ser tomado en serio, no solo citado en hermosas liturgias, esperando que sus enseñanzas se vivieran de verdad en lugar de ser simplemente memorizadas y repetidas como fórmulas mágicas. Y en ese momento supe que no era solo una advertencia genérica a las instituciones religiosas del mundo. Era un llamado personal y profundo para mí. Era Jesús planteándome una decisión. ¿De qué lado de la verdad estaría al volver a la vida? ¿Denunciaría los errores que había visto? ¿Me quedaría callado y cómodo? ¿Dejaría la institución porque ya no podía formar parte de ella? ¿O buscaría una tercera vía que aún no veía en ese momento? Entonces llegó la parte más difícil de toda la experiencia. La parte que todavía me hace sudar las manos al recordarla. La parte que desearía no haber visto. La presencia de Cristo no desapareció, pero fue como si se levantara un velo espeso que cubría una realidad desagradable. Y comencé a ver no solo lo que estaba mal en el momento presente, comencé a ver las consecuencias inevitables. Lo que vendrá si nada cambia. No se trataba de visiones cinematográficas con fechas específicas, ni de catástrofes del fin de los tiempos. Nada de eso existía. Pero había algo mucho más grave y perturbador que cualquier catástrofe externa. Eran consecuencias espirituales inevitables. No vendrían porque Dios quiera castigar, sino porque son las consecuencias naturales de negar la verdad. Vi iglesias enormes, de gran tamaño y ricas económicamente,
empezar a vaciarse. No solo vacías físicamente, aunque también, sino espiritualmente. Las estructuras seguían funcionando como máquinas. Seguían celebrándose misas. Los servicios seguían abarrotados en algunos lugares, pero una creciente y cada vez más visible ausencia de la presencia viva de Dios. Era como ver un cuerpo mantenido con vida por dispositivos mecánicos. La forma seguía ahí, la estructura seguía funcionando, pero el espíritu se retiraba, la vida desaparecía, y el entendimiento fue directo e innegable. Donde se negocia la verdad, mi presencia se retira. Este no fue un castigo divino como algunos imaginan. Fue una consecuencia natural. Fue el absoluto respeto de Dios por la decisión de quienes prefieren la mentira a la verdad. Cuando una institución se aísla deliberadamente del Espíritu Santo, cuando prefiere sus propias reglas a la voz viva de Dios, el Espíritu respeta esa decisión y se retira. Dios no fuerza la permanencia donde no se le desea genuinamente. Dios no fuerza la transformación en quienes ya han decidido que prefieren la complacencia. Vi que muchas iglesias, en lugar de preguntarse sinceramente en qué nos equivocamos, empezaban a culpar al mundo exterior. Culpaban a la modernidad, a la secularización, a Internet, a los jóvenes que ya no respetan la autoridad, al diablo que supuestamente trabajaba horas extras. Culpaban a todo menos a sus propios corazones endurecidos. Y este autoengaño conducía a una fe cada vez más agresiva, cada vez más defensiva, cada vez más llena de resentimiento. Una religión que, en lugar de atraer a la gente por el amor, la alejaba por el miedo. Entonces algo me impactó profundamente y me dejó con un profundo pesar. Vi a líderes religiosos usar el nombre sagrado de Dios, un nombre que solo merece ser pronunciado con reverencia, para dividir en lugar de reconciliar, alimentando el odio disfrazado de fervor espiritual, creando guerras entre diferentes credos, convirtiendo el altar en una plataforma ideológica. Y vi cómo esto desgarraba el tapiz espiritual de la humanidad, creando profundas heridas que tardarían generaciones en sanar. El mensaje llegó con claridad, sin posibilidad de distorsión. Cuando mi nombre se usa para herir, deja de curar. Entonces, el enfoque volvió a centrarse en algo que parecía aún más importante para Cristo, incluso más que todas las estructuras o el liderazgo cuestionables. Vi a jóvenes alejándose de la fe, no por una rebeldía juvenil superficial, no por el deseo de vivir una vida inmoral, sino por una auténtica decepción. Decepción al ver que lo que se predicaba no era lo que se vivía. Decepción al ser juzgados mientras eran solo seres humanos tratando de descubrir quiénes eran. Decepción al ver que la Iglesia estaba más interesada en sus diezmos que en sus almas. Vi a niños crecer en ambientes religiosos sofocantes, sin sentir amor genuino, solo exigencias constantes, solo culpa por no ser lo suficientemente buenos, por no orar lo suficiente, por no seguir las reglas correctamente. Vi a estos niños interiorizando una visión de Dios como un juez enojado, esperando la oportunidad de castigar. En lugar de conocer a Dios como amor infinito, vi a personas heridas por traumas, abusos y abandono llegar a las iglesias con la esperanza de encontrar sanación y restauración, y ser ignoradas porque eran problemáticas, porque eran complicadas, porque no encajaban en la hermosa narrativa que la comunidad había construido. Vi a personas sufriendo discretamente mientras sonreían en las bancas de la iglesia porque habían aprendido que el sufrimiento era un pecado, que los problemas emocionales eran una falta de fe. Y Cristo me hizo sentir el dolor. Un dolor silencioso, profundo, casi insoportable. Y sin una sola palabra, pero con absoluta claridad celestial, me comunicó: en ese momento
Quise esconderme. Quise desaparecer por completo, porque me di cuenta de que simplemente no hacer el mal no bastaba. Tener buenas intenciones no bastaba. El silencio ante la injusticia también duele. La omisión también pesa mucho. Cada vez que veía un abuso y no decía nada. Cada vez que veía difundirse una falsa enseñanza y no la confrontaba. Cada vez que prefería la paz institucional a la verdad. Todo eso había dejado huella. Todo eso importaba. Y entonces llegó el punto más delicado y personal de esta experiencia monstruosamente transformadora. Fui guiado, no físicamente, porque no había espacio en el sentido que conocemos, pero fui guiado a examinar mi propia vida sacerdotal con todo detalle. No como un juicio público humillante, sino como un examen íntimo y solemne, ante aquel que conoce hasta los pensamientos más secretos, ante aquel que me ama por completo, y por lo tanto, no me oculta la verdad. Vi momentos en los que elegí la comodidad de la aceptación institucional por encima de la verdad incómoda. Vi momentos en los que, a propósito, suavicé mis palabras para evitar conflictos con mis superiores. Vi ocasiones en las que seguí protocolos y tradiciones cuando debería haber seguido la voz viva del Espíritu Santo. Vi cómo mi propio compromiso con la verdad se iba diluyendo poco a poco con el paso de los años, hasta volverse irreconocible. Me vi a mí mismo como me veían. Un hombre que buscaba complacer más que desafiar. Un hombre que prefería la paz temporal a la verdad eterna. Y sin embargo, y aquí reside la belleza de la gracia divina, no hubo condenación personal. No hubo rechazo. No hubo el grito divino de decepción que esperaba. Hubo un llamado que fue a la vez suave e innegablemente poderoso. No te mostré esto para aplastarte. Te lo mostré porque confío en ti. Esa frase me destrozó por completo, porque entendí que la confianza de Dios no es un privilegio que se obtiene por ser perfecto. Es una responsabilidad que se asume al conocer la verdad. Es una carga que se acepta cuando se comprende cómo son las cosas en realidad. Luego me hizo comprender algo absolutamente fundamental que cambiaría mi comprensión de la fe para siempre. La Iglesia no se purificará con escándalos externos, no se salvará con obispos reformadores, no se restaurará con documentos teológicos. La Iglesia se purificará con conversiones internas, con el arrepentimiento sincero de quienes están dentro, de los líderes, de los pastores, de los sacerdotes, de los obispos, de ustedes. Y como sellando con precisión divina todo lo que había visto, experimentado y comprendido, llegó la advertencia más urgente de todas. No era histeria, no era una amenaza vacía, simplemente urgencia. El tiempo apremia. No porque haya llegado el fin, sino porque los corazones se endurecen demasiado rápido. En ese momento, sentí que toda la experiencia estaba llegando a su límite, que no podía permanecer allí mucho más tiempo, que había un tiempo designado y que estaba llegando a su fin. Pero seguía sin comprender exactamente cuál era mi papel después de todo esto. ¿Cómo pondría en práctica esta devastadora verdad al regresar a un cuerpo mortal limitado en un mundo que no me creería? Cuando me asaltó esa pregunta, ¿cuál es mi papel después de todo esto? La respuesta no llegó como una frase prefabricada que pudiera memorizar, ni como una misión grandiosa de las que solemos idealizar, como la de un reformador de la Iglesia o un profeta del fin de los tiempos. Llegó como un peso sereno que se posaba en mi conciencia, una certeza silenciosa que sería más importante que cualquier palabra. Comprendí que no fui llamado a reformar la Iglesia como institución. Esa es obra de Dios, no mía. No fui llamado a denunciar nombres y crear aún más división. No fui llamado a abandonar mi vocación sacerdotal
en señal de protesta. Lo que me fue confiado fue algo mucho más difícil y al mismo tiempo mucho más sencillo. Ser fiel a la verdad, incluso cuando ésta resulta incómoda. La presencia de Cristo se acercó aún más, no físicamente, porque allí no había espacio como lo conocemos, sino en absoluta intimidad. Y sentí algo que nunca antes había sentido con esa intensidad: ser completamente conocido. No solo se conocían mis acciones visibles, sino también mis intenciones secretas. Se conocían mis miedos más profundos, mi profundo deseo de ser aceptado por todos, mi miedo a ser rechazado por mis propios hermanos en el clero, los demás sacerdotes que conforman mi comunidad profesional. Y, sin embargo, había amor. Un amor firme y maduro que no infantiliza con falsas esperanzas, pero tampoco aplasta con la condena. Fue entonces cuando comprendí claramente, viendo destellos del futuro: tu regreso no será cómodo. Vi la soledad que estaba por venir. Vi la desconfianza de mis compañeros sacerdotes. Vi miradas de reojo de los obispos. Vi gente diciendo que había cambiado, que me había vuelto excesivo, que debería moderarme. Algunos intentaban silenciarme con una atención disfrazada de celo pastoral. Y curiosamente, y esto todavía me sorprende, no me asustó tanto como imaginaba. Porque junto a estas visiones incómodas llegó otra certeza que fue como un escudo. No te llamé aquí para que te aceptaran. Te llamé aquí para que fueras verdadero. Esa frase me impactó profundamente. Comprendí que gran parte de la enfermedad espiritual en todas las iglesias del mundo proviene del miedo paralizante a perder la aprobación. Miedo a los obispos, miedo al consejo de los sacerdotes, miedo a los feligreses críticos, miedo a la disminución de la asistencia. Y este miedo moldea discursos, actitudes y omisiones silenciosas. Entonces, me hizo volver a mirar más allá de las estructuras, a la gente común, a los heridos espirituales, a quienes ya no confían en la institución, pero aún tienen un hambre insaciable de Dios. Y comprendí: vuestra misión no será convencer, será dar testimonio, no imponer, sino vivir, no gritar, sino permanecer. Comprendí que debía seguir siendo sacerdote, celebrando misa, confesando, visitando a los enfermos y a los pobres, haciendo todo lo que siempre había hecho, pero con una diferencia radical: sin máscaras, sin usar mi posición como protección, sin ocultar mis vulnerabilidades tras la sotana. La autoridad que no nace de la verdad vivida no genera vida en nadie, solo trae más muerte institucional. Entonces, ocurrió algo que me conmovió profundamente de una manera que aún estoy procesando. Cristo me mostró pequeñas escenas de la vida cotidiana, no las grandes épocas ni los momentos dramáticamente importantes. Las pequeñas cosas. Un sacerdote, ese sería yo, escuchando en silencio a un feligrés destrozado, permitiéndole expresar su dolor sin un juicio apresurado. Una palabra dicha en el momento exacto en que la persona más necesitaba escuchar esa verdad. Un abrazo ofrecido sin condena, solo presencia. Una petición de perdón hecha con genuina sinceridad, reconociendo un error. Gestos sencillos, pequeños, casi invisibles para el mundo. Y lo entendí completamente. Así es como la Iglesia se sana verdaderamente. No con grandes discursos reformistas, no con denuncias públicas, no con movimientos de oposición, sino con pequeños actos de fidelidad repetidos a diario. Fidelidad a la verdad, fidelidad al amor, fidelidad al verdadero evangelio. Fue en ese momento que sentí algo que me alejaba de ese estado. Un peso diferente, una densidad que no había sentido desde que dejé mi cuerpo físico. Entendí de inmediato lo que significaba. Me estaban llamando de vuelta. Y por primera vez desde que comenzó todo este viaje, sentí miedo genuino.
No era miedo al dolor físico, no era miedo a morir de nuevo, era un miedo mucho más profundo y racional, miedo al olvido, miedo a volver a la vida normal y con el paso del tiempo, permitir que la rutina borrara esa claridad absoluta. Miedo a asentarme de nuevo, miedo a tomar las mismas pequeñas decisiones que antes me habían distanciado de la verdad. Ese miedo era tan intenso que por primera vez allí, en ese estado inmaterial, hablé. Sin boca, sin voz, sin ningún aparato físico, supliqué. Por favor, no dejes que lo olvide. La respuesta no llegó con palabras que pudiera transcribir con precisión. Llegó como un hito interior, algo grabado tan profundamente en mi esencia que ninguna rutina posterior pudo borrarlo por completo. Una marca que duele cuando se ignora. Una marca que palpita con urgencia cuando se compromete la verdad. Una marca que es como una conciencia sobrealimentada. Y entonces todo empezó a cerrarse. La gloriosa presencia se distanció. No por abandono, siempre supe que seguía ahí, sino porque había llegado al límite. Porque era un cuerpo mortal y no podía permanecer en ese estado indefinidamente. La densidad empezó a aumentar. La ligereza empezó a desaparecer por completo. Mi conciencia se comprimía, como en una prensa cósmica. Sentí el impacto del regreso incluso antes de comprender del todo lo que estaba sucediendo. Y en el último instante, antes de que todo volviera a oscurecerse, una única certeza permaneció viva dentro de mí, como un fuego eterno. Regresar sería más difícil que morir. El regreso fue brutal, indescriptible. No hubo una transición suave y elegante. No hubo una despedida lenta y reconfortante. Fue como si me arrancaran violentamente de un lugar de verdad absoluta y paz perfecta para arrojarme de vuelta a un cuerpo pesado, limitado y dolorido, plagado de imperfecciones físicas. Lo primero que sentí fue dolor. Un dolor que parecía desgarrarme el pecho desde dentro, como si me apretaran el corazón con violencia. Como si alguien intentara reiniciar el motor de mi corazón, tanto literal como figurativamente. El aire volvió a mis pulmones, quemando, quemando como fuego. Oía voces confusas a mi alrededor, alarmas que emitían su monótona advertencia, pasos apresurados. Alguien gritó números, otro dijo que había vuelto, otro susurró, «Gracias a Dios». No entendía nada. Mi conciencia seguía dividida entre dos mundos. Una parte de mí seguía allí en absoluta paz. Otra parte estaba aquí, sufriendo en mi cuerpo. Abrí los ojos con extrema dificultad y vi luces demasiado, demasiado intensas, ofensivas para mi recién recuperada conciencia. Un techo blanco. Rostros cubiertos con mascarillas quirúrgicas. Estaba en una camilla. Luego en una cama de hospital. Entonces me enteré del paro cardíaco. Unos minutos sin latido. Unos minutos clínicamente muerto, según todos los criterios médicos. Para los médicos fue un milagro médico, un evento estadístico improbable. Para mí fue una intervención divina. Los días siguientes fueron surrealistas y extraños más allá de toda medida. Mi cuerpo se recuperó con una velocidad que intrigó a los médicos, quienes solicitaron más pruebas. Pero por dentro estaba en ruinas absolutas. No podía dormir bien por la noche. Mi cuerpo estaba tan agotado que debería haberme quedado dormido en segundos. Pero cuando cerré los ojos, no vi la habitación gris del hospital. Vi esa realidad espiritual en alta definición. Sentí esa presencia de nuevo. Sentí el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Llamaron a un psicólogo, luego a otro, luego a otro. Querían saber si tenía alucinaciones, delirios causados por la falta de oxígeno, sueños vívidos creados por un cerebro moribundo. Escuché todo con genuino respeto. No discutí, no debatí, pero supe, con una certeza que va más allá de la racionalidad,
que no había sido una construcción de la mente. Había sido una revelación divina. Cuando regresé a la parroquia semanas después, nada parecía igual. La gente era la misma. Los bancos estaban en el mismo lugar. La cruz seguía colgada sobre el altar. Pero yo no era el mismo. Y eso era evidente de inmediato para cualquiera que prestara atención. Celebrar la misa se había convertido en algo mucho más serio, mucho más trascendental, mucho más real. Cada palabra que pronunciaba tenía un peso eterno. Cada gesto tenía un profundo significado. Cada silencio respetaba esa realidad espiritual que ahora sabía que estaba presente. Y entonces comenzaron los comentarios susurrados. Es diferente. Se ha vuelto demasiado intenso. Creo que ese problema cardíaco le afectó la cabeza. Se ha vuelto demasiado místico. Algunos se acercaron. Personas heridas. Personas cansadas de la religión vacía y performativa. Personas hambrientas de la verdad genuina. Otros se distanciaron. Se sentían incómodos. Porque cuando la verdad entra, desplaza, perturba, exige que confrontes tus propias emociones. No cambié ninguna doctrina oficial. No inventé nada nuevo teológicamente, pero empecé a hablar menos de reglas externas y más de la verdadera conversión del corazón, menos de apariencias conformistas y más de la conciencia genuina. Empecé a decir cosas peligrosas como: la fe no es un escudo para proteger tu ego. La fe no es un anestésico para tu alma para que no sientas la incomodidad que deberías sentir. La fe es la decisión diaria, repetida y renovada de amar, cuando es mucho más fácil cerrarse en uno mismo. Y eso me molesta. Realmente me molesta. Hubo conversaciones difíciles entre bastidores, advertencias veladas, consejos bien intencionados para que me lo tomara con calma, para volver a la normalidad, para dejar de ser tan intenso. Obispos hablándome sobre la necesidad de equilibrio. Lo escuché todo y me mantuve firme, porque abandonar la verdad sería mucho más fácil. Pero no fui llamado al camino fácil. Fui llamado al camino verdadero. Con el tiempo comprendí algo importante que me liberó. No todos aceptarán este tipo de testimonio. Y no pasa nada. No me corresponde convencer al mundo. Me corresponde ser fiel a la verdad que me ha sido revelada. Hoy sigo siendo sacerdote, pero mi parroquia ya no cabe dentro de los muros convencionales. Mi iglesia está en el hospital visitando a los moribundos. Está en las calles con los sin techo. Está en el silencio de quienes lo han perdido todo. He aprendido que el verdadero evangelio casi siempre sucede lejos de los focos y de las elegantes estructuras institucionales. Lo que vi en esa SM no fue un mapa del fin del mundo, fue un espejo. Un espejo colocado ante la iglesia institucional y ante cada uno de nosotros como individuos. No es el cielo lo que está lejos de nosotros. Somos nosotros quienes nos distanciamos de él. No es Dios quien calla y se retira. Somos nosotros quienes nos negamos a escuchar. Las grandes iglesias solo sobrevivirán si regresan a lo esencial: verdad radical, profunda humildad y amor abnegado. Sin estos, se convierten en meros edificios vacíos, incluso cuando están abarrotados de gente. Si has llegado hasta aquí en este testimonio, no te pido que me creas. Sería presuntuoso. Solo te pido que observes. Observa tus verdaderas intenciones. Observa cómo amas de verdad, no cómo dices amar. Observa si tu fe te transforma profundamente o solo te reconforta temporalmente. Porque al fin y al cabo, nadie te preguntará cuántas veces fuiste a la iglesia. Nadie te preguntará cuántas oraciones recitaste. Se te preguntará en quién te has convertido. Morí por unos minutos, pero fue allí, en ese estado cercano a la muerte,
que realmente comencé a vivir. No lo compartas porque lo merezco. Compártelo porque la gente que te rodea necesita escuchar esto. Comparte esto con ese amigo que está cansado de la religión vacía. Compártelo con esa persona que ha perdido la fe, pero aún tiene hambre de Dios. Compártelo con ese familiar que estaba pensando en renunciar a todo. Comparte esto, porque sabes que alguien necesita escuchar estas palabras ahora mismo.